que son lindas, son precisamente cosas que se encuentran en la palabra de Dios, y podríamos pensar en las promesas que se encuentran en la palabra de Dios, donde Dios nos dice: oye, yo te voy a sostener, yo voy a estar contigo, donde Dios nos dice que nos va a ayudar, donde Dios nos dice que nos va a bendecir, donde encontramos muchas de estas promesas. Digan conmigo: promesas. Hay un versículo muy famoso precisamente acerca de las promesas, y se encuentra en Jeremías capítulo 29 versículo 11. Yo creo que se los he citado en varias de las predicaciones, ¿verdad?, en el año, pero ya tiene rato que no lo estudiamos este versículo solo, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice así, solo Jeremías 29, 11. Porque yo sé los planes, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, esta está en la versión Reina Valera. ¿Me pueden poner la de la traducción viviente? Creo que está más adelante. Ahí está. No, el 11, por favor. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, venimos delante de ti en esta tarde. Dios, entregamos todo este tiempo que vamos a tener en tus manos. Dios, te queremos pedir que seas tú el que hable a nuestras vidas, el que hable a nuestros corazones. Permítenos recibir esa palabra que tienes para nosotros. Dios, ayúdanos a entender el mensaje. Ayúdanos a recibirlo, a guardarlo, a vivirlo también. Dios, te entregamos entonces en tus manos esta predicación el día de hoy. Por favor, Dios, sé tú obrando, impactando y tocando los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes el día de hoy. Y Dios, yo me entrego delante de ti como un instrumento para tu gloria. Úsame, Dios, para traer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. De hecho, le tengo que avisar a la mesa de multimedia. Puse los versículos dobles, entonces solo nos vamos a ir con los que están cercanos a los puntos. Ahorita no los voy a volver a leer todo de nuevo, nada más para que sepan. Pero bueno, en general este versículo, no sé si me lo pueden volver rápidamente a poner, el versículo que acabamos de leer. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En general, un versículo que yo creo que es bastante hermoso. La verdad es muy bonito, pero lamentablemente no muchas veces se explica de la manera que se debería de explicar. ¿Sí? No se explica de la manera correcta y se toma como un versículo solo, y entonces este versículo se utiliza bastante mal. Ustedes podrían encontrar a muchos predicadores enseñándoles, ¿verdad?, diciendo que Dios quiere solamente prosperidad para sus vidas, y entonces todo lo que Dios quiere para tu vida son siempre cosas buenas y cosas buenas y cosas buenas. Y si yo me pongo a enseñar esto, va a haber un detalle. Que el día que tú pases una situación mala, entonces vas a decir: ¿qué onda? ¿Dónde está Dios? ¿Qué onda? ¿Por qué Dios me permite pasar por esto? Esto está mal. ¿Dios me abandonó? Y empiezas entonces a dudar. Y es por eso que es bien importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, este versículo en su contexto, que lo estudiemos, que veamos todo lo que realmente dice. Y entonces es por eso que yo quiero que leamos, ¿verdad?, desde el versículo 10, y vamos a leer desde el 10 hasta el 14, vamos a estarlos estudiando, pero ahorita vamos a leer solamente el 10. Dice así, Jeremías 29, 10. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante ¿cuántos años? Fíjense, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré
y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pero nos quedamos con esa parte. Ustedes permanecerán en Babilonia durante ¿cuántos años? 70 años. Fíjense, el pueblo de Israel se encontraba en un cautiverio. ¿Ok? El pueblo de Israel se encontraba en cautiverio. Dicho de otra manera, ellos estaban esclavizados. Ellos estaban oprimidos por el gobierno de Babilonia. Babilonia los tenía, pues los estaba aplastando como pueblo, por así decirlo. Y aquí hay un detalle. Había muchos falsos profetas, como los hay ahora, pero falsos profetas que prometían a Israel un regreso muy rápido del exilio. Entonces había profetas que podían decirles: no, Israel, espérense porque ya Dios va a venir, ¿verdad? Y entonces ya Dios va a arreglar esto. Y entonces Dios quiere lo mejor para ustedes, por eso en una semana, ¿verdad? Y entonces, es un decir, ¿no? Y entonces había falsos profetas que estaban prometiéndole o hablándole cosas que no eran al pueblo de Israel. Y es por eso que Dios manda al profeta Jeremías. Porque a través de él, Dios les dice a su pueblo qué es lo que él verdaderamente quiere para ellos. Y Dios les dice: hey, te tengo que decir algo. No va a ser rápido. Esto no va a ser rápido. Vas a pasar 70 años ahí. Imagínense. Y yo quiero que nos imaginemos entonces lo que ellos estaban viviendo. Porque, a ver, no era que estaban felices. No la estaban pasando bien. Ellos estaban sufriendo como pueblo y eran tiempos de desesperación. Eran tiempos incluso de miedo. Pero el trabajo del profeta Jeremías era mantener sus expectativas correctas, mantener sus ojos puestos donde deberían de estar, no en mentiras, sino realmente en lo que Dios decía o quería decir para ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esta manera entonces el pueblo de Israel no iba a buscar solamente cosas, ¿verdad?, que alguna persona dijera, sino que iban a tratar de buscar qué es lo que Dios decía para ellos, qué es lo que Dios estaba buscando con ellos, y ese era el propósito de todo esto. ¿Qué es lo que Dios les había prometido también? Y bueno, al pensar un poquito en estos versículos, nosotros podríamos pensar que no estamos en un cautiverio físico, ¿cierto? ¿O sí? ¿Hay alguien aquí esclavizado? ¿Hay alguien aquí que vive oprimido? Yo creo que no, ¿verdad? Todos estamos, a lo mejor podríamos decir, somos libres, pero puede ser que tú te encuentres en un cautiverio espiritual. Y cuidado con esto. Porque sí, podríamos pensar, bueno, no estamos en las mismas condiciones que el pueblo de Israel, ¿verdad? Nosotros no estamos siendo esclavizados, no estamos siendo oprimidos por otro pueblo. No. Pero puede ser que sí estemos siendo esclavizados o estemos siendo oprimidos por algo. Puede ser que estés atravesando ahorita, en este momento de tu vida, puede ser que estés atravesando un momento complicado. ¿Sí? Y puede haber diferentes situaciones del por qué estás atravesando un momento complicado también. Puede ser como Job. A Job, Dios lo estaba probando. ¿Recuerdan esto? Dios le manda una prueba a su vida. ¿Para qué? Para trabajar con él, ¿verdad? Para obrar en él, en su corazón y todo. Y a veces Dios pone pruebas en nuestras vidas. Y puede ser que estés pasando una prueba como que Dios quiere trabajar algo en ti. Que quiere hacerte más fuerte en algún aspecto. Algo que Dios quiere hacer. También puede ser que estés atravesando una situación complicada en tu vida porque
tú mismo o tú misma te metiste en ese problema. ¿Por qué? ¿Por tus malas decisiones? ¿O por tu pecado? ¿Están conmigo? Estamos acá. Yo sé que las sillas se ponen interesantes a veces, pero acá. Sí. Pero entonces, podemos estar en estas situaciones. Situaciones complicadas, situaciones que se dieron porque o Dios nos puso una prueba, nuevamente se los repito, o Dios nos puso una prueba, o tú, por tu propia, ¿verdad?, irresponsabilidad, malas decisiones, lo que tú quieras, te metiste en ese problema. O por tu propio pecado. A veces hay diferentes situaciones. Tú sabes cuál es esa situación. Y si te metiste tú, bueno, también tomas responsabilidad, ¿verdad? Dios, ¿por qué me dejas pasar por eso? Bueno, pues la regaste bien gacho, ¿verdad? Si pensamos profundamente en todo esto, sí aplica a muchas áreas de nuestra vida. Aplica porque también podemos pasar por un momento de estrés, de depresión, de adicciones, de frustraciones, de problemas, de miedos. Muchas situaciones, ¿verdad?, que podrían existir, que nos podrían tener en un cautiverio espiritual, esclavizados espiritualmente. En un problema, ¿verdad?, que estamos viviendo. Pero así como Dios le habla al pueblo de Israel, y así como a ellos les dice, oye, vas a permanecer en Babilonia 70 años, así Dios también puede hablarnos a nosotros. Y tenemos que entender esto. Por eso yo les decía, hay muchos falsos profetas que te pueden decir, sí, yo ahorita, y verdad, y Dios quiere nada más prosperidad para ti, Dios solamente quiere lo bueno, y Dios solamente quiere tenerte bonito y feliz todo el tiempo y contento. Eso es falso. Te tengo que decir, ¿verdad?, la verdad. Y a veces la verdad es esto, lo que Dios dice es, oye, probablemente te voy a tener un tiempo ahí. ¿Por qué? Porque necesito trabajar contigo. ¿Por qué? Porque es necesario para que madures en esto. ¿Por qué? Porque es necesario para ciertas cosas. No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Entonces puede ser que Dios sí te diga, oye, vas a estar pasando un tiempo por esto, pero luego yo voy a venir y te voy a llevar a casa. Te voy a sacar de ese cautiverio, vas a volver conmigo. Leemos nuevamente Jeremías 29:10. Dice así, 29:10. Esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré, fíjense, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Ahora el 11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Oigan, qué fácil es malinterpretar este versículo sin lo otro. Cuando tú lees este versículo solamente dices, Dios siempre tiene planes de buenos para mí, no son planes malos. No, lo que quiere decir es que aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, aún en medio de esas situaciones delicadas, fuertes, lo que quieras, todos esos planes, aún esos planes son buenos. Es interesante, ¿cierto? A veces yo creo que se nos olvida esto. Pero necesitamos recordarlo, necesitamos tomarlo en mente. Ahora, ¿cuántos tienen grandes planes para sus vidas aquí? ¿Cuántos tienen grandes planes? ¿Cuántos sueñan en grande? ¿Cuántos quieren algo grande? Uy, bien poquitos, ¿eh? Yo pensé que todos. No, hay unos que no quieren nada grande para sus vidas. ¿Cuántos quieren algo grande para sus vidas?
Fíjense, yo creo que si nosotros mismos ya queremos algo grande para nuestras vidas, si nuestros pensamientos pueden llegar a ser, nuestros sueños pueden llegar a ser grandes, los de Dios no son aún mayores. Los planes de Dios o pensamientos de Dios son extraordinarios, extraordinariamente grandes. Pero sí tenemos que entender algo importante, yo creo, de todos estos versículos, es que Dios quiere que recordemos que sus planes y sus pensamientos para nosotros son buenos. Aun cuando nos pasa por una situación delicada, son buenos. Y entonces Dios nos dice, yo sé. Pues yo sé. Digan conmigo, yo sé. Yo sé. Dios dice, yo sé. Tú no sabes. Parece que no sabes mucho, ¿verdad? Parece que tú te olvidas, pero Dios dice, yo sé. Es que yo lo sé, yo sé los planes que tengo para ti. Puede ser que tú te olvides de que yo estoy contigo. Puede ser que tú te olvides de tomarte de mí. Puede ser que tú te olvides de entregarme tus cargas. Pero yo sé. Yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé y necesito recordarte. Fíjense, esto que nos dice yo sé, nos habla de que Dios piensa en nosotros. Dios ya tiene un pensamiento acerca de nosotros. Dios piensa en ti y en mí. Dios tiene planes para ti y para mí. ¿No es bonito eso? Y sus planes, fíjense esto, los planes, los pensamientos de Dios son personales. Es bien interesante, digan conmigo esto, personales. Los planes de Dios o los pensamientos de Dios para nosotros son personales. ¿Y por qué digo esto? Porque el versículo 10 que leímos dice los planes que tengo para ustedes. Lo habla de una manera muy personal, ¿cierto? Ese es el plan que tengo para ti, prácticamente te está diciendo. Los planes de Dios son personales. Dios es un papá que se está preocupando por sus hijos. Dios es un papá que se preocupa por ti y por mí. Y en especial, piensa en ti y en mí cuando nos encontramos mal, obviamente. Miren, cuando un papá encuentra que su hijo está en una situación delicada, el papá o la mamá no los quiere ayudar, normalmente. Un papá tiene ese cariño de querer ayudar, de querer encargarse o sacar a su hijo de ese problema, a su hijo, su hija. ¿Estamos? Y Dios es así. Dios es un buen padre. Y aún así, en ocasiones Dios dice, bueno, pero me espero. Porque aunque lo estoy viendo sufrir, es mejor que me espere un poco. Lo voy a ayudar, pero está bien esperarme. ¿Cuántos papás y mamás hay aquí? ¿Alguna vez ustedes le han hecho ese bien, por así decirlo, a sus hijos? Porque es un bien. Cuando tú dices, es que si está mal, lo quiero ayudar, tengo todas las herramientas para ayudarle. Pero ¿y si me espero un poco? Porque está en eso. Pero si lo ayudo, al rato vuelve a lo mismo, al rato vuelve a hacer otras mugres, ¿verdad?, con su vida. Pero si yo me espero y lo dejo que pase un tiempo y que aprenda un poquito la lección, va a crecer, va a madurar, va a mejorar. Y eso es lo que Dios piensa. Entonces tenemos que entender que Dios es un buen padre aún en todos estos aspectos.
Ahora, Dios piensa en nosotros de una manera muy personal. Y eso sí lo tenemos que tener en mente. A veces pensamos, oye, es que Dios se olvidó de mí. Oye, es que Dios, no sé, ¿verdad? Pero no. Mira, yo tengo la mejor noticia para ti. Jesús vino a salvarte a ti y vino a salvarme a mí. Y el sacrificio de Cristo fue algo muy personal. Créanme. Jesús vino al mundo para salvarte a ti y a mí. Miren, hace poquitas semanas estábamos celebrando la Navidad, ¿cierto? Estamos recordando que nuestro Salvador vino al mundo. Estamos recordando que Él nació, ¿verdad? Y aunque no es la fecha, es el pretexto para celebrar, ¿verdad? Que Jesús nació. Y Él vino con un propósito. Jesús había venido con el propósito de entregar su vida para salvarte a ti y a mí. ¿Por qué? Porque sabía que nosotros estábamos perdidos. Porque sabía que nosotros íbamos a morir. ¿Y por qué íbamos a morir? Porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Y porque hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, lo que significa que no podíamos tener una relación o una conexión con Dios. Eso significa. ¿Están conmigo? Entonces, no podíamos tener esa conexión con Dios. Y es por eso que Dios decide actuar. Ahora, no solamente no teníamos una conexión con Dios, sino que dice, si todos hemos pecado, fíjense, todos hemos pecado. ¿Qué significa todos? Todos. Eso significa que solamente ustedes, solamente yo, todos, ¿verdad? Y entonces todos hemos pecado y todos estamos destituidos y aparte, la paga del pecado es... ¿La paga del pecado es? ¿Qué significa eso? Que nosotros teníamos que morir para pagar el precio de nuestro pecado. Eso es lo que significa. La paga de tu pecado era muerte. La paga del pecado de todos es muerte. Ese es el precio, eso es lo que cuesta. ¿Y qué dijo Dios? Dios dijo, yo amo tanto a mi creación que no quiero que se pierdan. Yo amo tanto a cada uno de ustedes y empezó a pensar, ¿verdad? Yo amo tanto a Sergio, a Elena, a Ludi, a Julieta, a Aldo, ¿verdad? Bueno, a todos. No me voy a poner a decir todos los nombres, pero Dios sí dijo todos los nombres, ¿verdad? Y entonces Dios pensó en ti de manera muy personal. Dijo, yo no quiero que él o ella se pierdan. Y entonces envió a Jesús. Y sabemos que entonces el propósito de Jesús fue ¿qué? Entregar su vida en la cruz. Oigan, la cruz no es un accidente. La cruz fue el plan de Dios desde el principio. Jesús fue a la cruz y tomó tu lugar y mi lugar. Y cuando Él sufrió y cuando estaba ahí, ¿verdad? Era un amor muy personal. ¿Por qué? Porque cuando estaba en la cruz estaba pensando en ti y en mí. Como dicen algunos, ¿verdad? Jesús pudo haberse bajado de la cruz. Jesús pudo haberse dicho, ¿sabes qué? Mejor, bye. Y como dicen, no lo que lo estaba sosteniendo a la cruz no eran solamente los clavos, era el amor que te tenía a ti y a mí. Eso fue lo que sostuvo a Cristo en medio de toda esa situación horrible que estaba sufriendo. Jesús entregó su vida para salvarte a ti y a mí. Y eso es algo, y estamos hablando de un amor muy personal. ¿Estamos? Muy, muy personal. El problema más grande de tu vida, Dios ya lo resolvió. Ni siquiera estábamos enterados, ¿verdad? Pero teníamos un problemón. Y Dios pagó el precio. Dios es bueno.
Los planes o pensamientos de Dios son personales, pero también son de bien. ¿Por qué? Porque dice, yo tengo pensamientos para ustedes, pero son planes o son pensamientos para lo bueno, no para lo malo. Fíjense, yo creo que a los judíos en este cautiverio que estaban pasando, dominados por Babilonia, les resultaba muy fácil pensar que Dios estaba en contra de ellos. ¿Por qué? Porque ellos podían estar creyendo que Dios les estaba deseando el mal. En medio de esa situación en la que estaban, ellos probablemente estaban pensando, es que Dios ya nos abandonó, Dios ya no nos ama, Dios ya nos odia, ¿verdad? Y a veces es muy fácil pensar que los planes de Dios para nosotros no son tan buenos. A veces es muy fácil pensar como si Él nos deseara el mal. ¿Por qué? No lo sé. Pero es un pensamiento o una tendencia que todos podemos llegar a tener. Quizá es porque nos sentimos culpables, porque nos sentimos que merecemos ciertas cosas también. Pero tú tienes que entender algo. Dios quiere cosas buenas para ti. Miren, 2 Corintios 5:19 dice así. Vamos a leerlo. Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando, ya lo que les estaba contando acerca de Cristo, ¿no? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Qué es reconciliar? ¿O por qué se necesita una reconciliación? Cuando hay una pelea, ¿verdad? Dios reconcilió al mundo a través de Cristo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. El mensaje de Cristo es un mensaje de reconciliación. Ahora, eso nos habla de que Dios, a pesar de que no éramos buenos, Dios nos seguía amando. Dios nos amó. Y Dios dio a su Hijo aun cuando nosotros no éramos buenos. Eso nos debe de ayudar a entender algo. Ahora, otro versículo dice así. Mis pensamientos, Isaías 55:8, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que ustedes puedan imaginarse. Interesante, ¿cierto? ¿A ustedes no les ha pasado? Yo cuando estaba más chico, dice, ya le hicieron por ahí, dijeron. No, bueno. Cuando estaba más chico, yo me acuerdo que yo escuchaba al pastor, ¿verdad? Y decía, oigan, entréguenle las cosas a Dios, ¿verdad? Entréguenle sus sueños, entréguenle sus anhelos, ¿verdad? Entréguenle, si ustedes quieren, o si ustedes desean ya tener una relación, ¿verdad? O algo así, ellos nos decían así como, bueno, déjale todo eso en las manos de Dios. Y fíjense, a veces me pasaba que yo decía, bueno, le entrego esta parte de mi vida, pero esta no. De esta yo me encargo. ¿No? Porque esta parte yo la quiero manejar. Porque no vaya a ser que luego Dios se tarda. No vaya a ser que luego Dios no me da algo que yo quiero. ¿Alguien ha tenido este pensamiento? ¿O solo yo? ¿Aquí no? A veces nos puede pasar esto. Y tenemos que entender que la manera correcta es decir, oye, Dios quiere lo mejor para mí, para ti, para mí. En todo. Si Dios te dice, oye, entrégame tu matrimonio, oye, entrégame tus hijos, entrégame tu relación con tal persona, entrégame tu carro, entrégame tu negocio. Si Dios te dice, entrégame eso, no es porque lo quiere destruir. ¿Están conmigo? Porque Dios tiene planes para lo bueno y no para lo malo.
La misma obra de Jesús, ¿verdad?, que estábamos hablando, es un plan de bien, es el plan de paz para tu vida, bienestar para un mundo perdido. Entonces las cosas van a obrar, en las manos de Dios las cosas van a obrar para bien en tu vida, aún las negativas. Ahora, los planes de Dios y los pensamientos de Dios también son previsores. Digan conmigo, previsores. Previsores habla acerca de un futuro. De hecho, el versículo dice, para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un propósito con lo que se está viviendo. Fíjense, el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel al mandarlos en el cautiverio era para el cuidado de ellos. Y dirás tú, ¿pero cómo? Si estaban esclavizados y los estaban oprimiendo y estaban sufriendo, ¿por qué eso era un plan de bien? ¿Sabes por qué? Dios los tuvo que sacar de su tierra porque ellos no habían obedecido unas cosas. ¿Estamos? ¿Sabes? Dios les había dicho, oigan, Israel, ustedes van a ir plantando así. Ustedes van a plantar tantos años y después van a dejar descansar la tierra tantos años. Después, ustedes van a plantar tantos años y ustedes después dejan descansar la tierra tantos años. Y así va a funcionar. ¿Por qué? Porque así les va a ir bien. ¿Por qué Dios les decía eso? Porque era lo mejor. Era la manera correcta en la que la tierra podía funcionar y la tierra iba a tener todos sus nutrientes. ¿Pero qué hizo Israel? Pues no descansamos la tierra ningún año, así tenemos un chorro. Y entonces lo que pasó fue que pues la tierra no estaba descansada y Dios dice, pues ¿sabes qué? Vas a arruinar tu tierra, te voy a sacar. Y se los llevó. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran quedado ahí? Probablemente una ruina de sus tierras y probablemente mucha hambruna. Cuando menos acá comían, no se estaban muriendo de hambre. Y a veces no lo vemos, ¿eh? A veces no lo notamos. Y así como dice mi tío, Daniel estaba muy bien. Muchos de Israel estaban muy bien acomodados en medio del cautiverio de Babilonia. Pero entonces, a veces no notamos esas cosas. Oye Dios, pero ¿por qué me sacaste de aquí si es que... No, es que quizá Dios está trabajando algo porque tú no notaste que eso te iba a hacer mal. ¿Estamos? Y Dios prevé esas cosas. Dios prepara esas cosas. ¿Por qué? Porque quiere darte un futuro a ti y una esperanza a ti. Dios se encarga de todo. Todo el tiempo. Aparte que todo esto iba a servir, ¿verdad? Al final Dios utilizó también todo esto para poder expandir su palabra, para expandir y preparar el camino para Cristo también. Y bueno, hubo muchas cosas de ahí que salieron bastante buenas, pero el pueblo de Israel no las veía. Y hay un futuro glorioso para nosotros como iglesia. Hay un futuro para nosotros. Ahora, Jeremías 29:12 dice así. En esos días, ¿en cuáles días? No, en esos días, ¿cuáles días? Los días malos, los días difíciles, las dificultades. No dice todos los días, ¿verdad? Bueno, pero en todos los días realmente es. Pero aún en esos días, es lo que quiere decir, aún en esos días de dificultad, cuando oren, los escucharé. Aún en esos días, cuando oren, los escucharé. Fíjense, muchos piensan que la promesa, ¿verdad?, está desde que dice, yo tengo planes para lo bueno y no para lo malo. Oh, sí, las promesas de Dios, yo los recibo, puros planes buenos. No, la promesa está aquí. Cuando ores, yo te voy a escuchar. Esa es una promesa. Y esa es la primera promesa que encontramos en Jeremías, aquí, 29:12. O sea, en esto que estamos leyendo, pues. Cuando oren, los escucharé. Muy simple, ¿no? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que cuando tú ores, Dios te va a escuchar.
Tan tan. Y esto lo podemos leer una y otra vez a través de la Biblia. Dios dice, hey, cuando tú me busques, cuando tú ores, yo voy a estar. Cuando tú ores, yo voy a estar. Cuando tú ores, yo voy a responder. Cuando tú ores, yo me voy a encargar. Dios escucha nuestras oraciones y las responde. Y esa es una promesa increíble. Entonces, cuando ores, yo te voy a escuchar. Y eso es lo que Dios te quiere decir el día de hoy para tu vida. ¿Estás en medio de una situación difícil? Tienes una promesa de Dios. Cuando tú ores, Dios te va a escuchar. No cuando hagas orar al pastor. Porque luego hacen orar al pastor nada más, pero ustedes necesitan orarlo también. Dios me escucha a mí también, pero créeme que Dios quiere algo personal contigo. ¿Estamos? No que no voy a orar por ustedes. Si ustedes me piden oración, puedo orar por ustedes. Pero aquí el detalle es, Dios quiere algo contigo de manera personal. Dios quiere que tú le busques. No solamente yo como pastor debo de tener la relación con Dios, tú también. Entonces, ¿están conmigo en esto? Cuando oren, Dios los va a escuchar. No, pero es que el pastor está más cerquita. ¿Por qué? Porque estoy en la plataforma. No. Tanto tú como yo tenemos el mismo acceso al Padre. Exactamente el mismo acceso. Oye, pero es que yo me porté mal ayer y ya no me vas a... No importa, Dios te va a escuchar. Cuando tú ores, Dios te va a escuchar. Esa es la promesa que tenemos. Segunda promesa que encontramos en Jeremías 29:13. Dice así, si me buscas de todo corazón, entonces podrás encontrarme. ¿Cuál es la promesa? Que podemos encontrar a Dios. ¿Pero qué necesitamos hacer? Buscarlo. No, es que Dios no está en mi vida, Dios no me escucha, ¿verdad? ¿Y lo has buscado? Es bien interesante, ¿eh? Muchas de las personas que yo he escuchado que odian a Dios, que dicen, es que Dios no existe, Dios nunca está. ¿Y cuándo lo has buscado? ¿Alguna vez lo has buscado? Porque probablemente no. Y ese es el detalle. Porque si tú lo buscas, entonces puedes encontrarlo. Miren, la relación con Dios requiere que nosotros le busquemos. No es suficiente con asistir a la iglesia, tengo que decirle. No es suficiente con venir aquí el domingo a la iglesia y ya. Tú tienes que buscar a Dios cada día. Iglesia, tenemos que buscar a Dios cada día. Miren, en la Biblia varias veces se nos pide que busquemos a Dios. Fíjense esto. El Salmo 63:1 dice así. El Salmo 63:1, por favor. Abraham, ¿me cambias al 63:1, por favor? Salmo. Ok. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. A ver, esto no quiere decir que Dios esté perdido. Esto no quiere decir que Dios esté jugando a las escondidas. Tampoco. Es una referencia poética, ¿verdad? Oye, búscame. Búscame, porque Dios está tratando de tener una relación personal contigo. Dios quiere que tú le busques, que tengas el interés de acercarte. Algunas personas ya lo han escuchado. A mí me encanta. Pero la manera, fíjense esto, la manera en la que tú y yo deberíamos de buscar a Dios está aquí. Salmo 42:1. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Me encanta la versión de la Reina Valera, dice, como el ciervo brama por las aguas, ¿verdad? Pero dice, así clama por ti. Ahora, fíjense esto,
me gusta porque la palabra que utiliza aquí, anhela. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Y voy a explicarlo. Voy a explicarlo rápidamente. Cuando yo escuchaba este verso de chiquito, yo no entendía mucho. Yo creo que muchos no lo entendemos. Pero cuando me lo explicaron, hizo mi mente así de que, wow, qué increíble. Y voy a trabajar un poco con tu imaginación. Quiero que te imagines a un ciervo, ¿verdad? Ese animalito, como un Bambi, ¿haz de cuenta? ¿Sí? Pero Bambi vive como que en el bosque, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que en algún momento todos nos llegamos a imaginar así, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas y nos imaginamos un bosque y entonces una cascada y... No. El contexto detrás de este versículo es el siguiente. Imagínate este siervo, pero este siervo vive allá cerca de Israel, ¿no? O en Israel. Y entonces todo este lugar es un desierto, pero un desierto como el Gran Cañón. ¿Nos imaginamos el Gran Cañón? Todos más o menos sabemos un poco de él, ¿verdad? Yo creo que no muchos hemos ido, pero bueno, yo no he ido, pero nos imaginamos esto. Ahora, en verdad este es el contexto real detrás de este versículo, no es algo que me estoy inventando. Miren, este siervo, como cualquier otro ser vivo, necesita agua. ¿Estamos? Necesita agua para sobrevivir. ¿Pero dónde está este siervo? En el desierto. Y está en el desierto intentando encontrar agua. Pero no un desierto como el de la película de Dune, así de que mucha arena, no. Es un desierto de esos áridos, secos, donde la tierra está así como... que hay así grietadas, ¿sí? Es esa. Y entonces este animalito está intentando buscar agua y comienza a olfatear el suelo. Y va con su nariz pegadita ahí al suelo y va así oliendo, ¿verdad? Mientras camina y va en la tierra seca esperando encontrar agua. Y entonces cuando llega el momento en donde el animalito huele a tierrita mojada, dice, uy, aquí hay, va. Y entonces cree que encontró agua y comienza a escarbar con sus patitas. Comienza a escarbar y pasa un ratito, no encuentra nada, pero sigue escarbando porque tiene sed. Entonces el animalito no se da por vencido y sigue escarbando al punto donde ya sus patitas le empiezan a sangrar y a doler. Pero sigue. Entonces el ciervo llega al punto donde tiene mucho dolor, pero tiene mucha sed también, porque anhela el agua. ¿Están conmigo? El animalito anhela el agua y tiene tanta sed. Tiene mucho dolor, pero tiene mucha sed, más sed. Y entonces sigue y escarbando y ahora se apoya con su hocico también y empieza a escarbar también con su cabecita, con su nariz, ¿verdad? Y llega al punto donde también el hocico le sangra. Y llega al punto tan fuerte donde sigue sin encontrar agua, sigue escarbando y entonces con mucho cansancio y mucho sangrado, el ciervo cae. Cae un poquito agonizante. ¿Y qué creen que hace? El ciervo no se detiene. Y el ciervo sigue escarbando porque quiere encontrar agua. Y entonces está con sus patitas escarbando y todavía con su hocico como puede tirado ahí en el piso, hasta el punto donde llega que ya no puede más. Y entonces el animalito muere encontrando agua. Una situación bastante feíta, ¿verdad? Pero esto es lo que está detrás del versículo. Algo interesante es que antes de morir, el ciervo hace un sonido. El sonido se le llama bramar.
Entonces el sonido es tan fuerte que con el eco del cañón y todo se alcanza a escuchar a las aldeas, ¿verdad? O a las ciudades cercanas ahí al desierto. Y es tan fuerte que dicen, oh, un ciervo ha bramado por las corrientes de las aguas. Acaba de morir un ciervo buscando agua. Ahora leamos el versículo. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Toma un sentido impresionante este versículo. ¿Lo leemos otra vez todos? Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, así te busco. Así es como nosotros deberíamos de buscar a Dios, con esa pasión. Deberíamos de querer orar, deberíamos de querer leer la palabra todos los días, amar tanto a Dios, que demos incluso nuestra vida buscándolo. Dios ya hizo algo hermoso. Dios ya hizo algo hermoso y Él ya caminó hacia nosotros primero. Él ya nos salvó, Él ya entregó su vida por ti y por mí. Ahora a nosotros nos queda buscarle de la misma manera apasionadamente todos los días. Y sabes, si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Dice la palabra, Jeremías 29:14, el último versículo. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envíe y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Estas son las promesas de Dios. Son los grandes pensamientos de Dios, son los grandes planes de Dios para nosotros. El primero es que Dios nos va a escuchar. Dios nos promete que Él nos va a escuchar. Dice, cuando oren, ¿qué? Cuando oren los escucharé. Oye, iglesia, Dios no está lejos. Dios no está demasiado ocupado para escucharte. Dios te va a escuchar siempre. Y así como Dios te va a escuchar, también Dios te va a responder. Porque dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Entonces Dios promete entregarse, revelarse a quienes lo buscan. Y ojo, ese dato es bien interesante. A quienes lo buscan. Entonces estás buscando a Dios. Oye, es que yo quiero que Dios me ayude como Dios ayudó, porque el otro día yo estaba leyendo, ¿verdad? Y yo quiero que Dios me ayude como Dios ayudó a Daniel. Yo quiero que Dios me ayude como Dios ayudó a David. Yo quiero que Dios me ayude como Dios ayudó a Jacob. Yo quiero que Dios me ayude como Dios ayudó a estas personas de la Biblia. Bueno, si quieres que Dios te ayude de esa manera, búscalo, porque todos ellos lo buscaron. Todos ellos eran hombres y mujeres de fe. Y la siguiente promesa es que Dios te va a liberar. Porque dice, pondré fin a tu cautiverio. Pondré fin a tu cautiverio. Eso que te tiene atado, eso que te tiene esclavizado, Dios te va a liberar. ¿Dios te tiene esclavizado en un pecado? ¿Estás atado a adicciones? ¿El estrés te tiene oprimido? ¿Estás metido en problemas? ¿Hay desesperación en tu vida? Bueno, Dios te va a liberar. Pero búscalo. Y Dios te va a restaurar. Dice ahí, el otro versículo dice, restableceré su bienestar, ¿verdad?
Eso significa también que cualquier cosa que haya en tu vida, Dios la va a arreglar. Cualquier detalle que haya que mejorar, Dios se va a encargar, Dios te va a moldear, Dios te va a transformar, Dios te va a traer de vuelta a casa. Pero búscalo. Entonces la promesa de Dios es esa. Sí, Dios tiene planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Pero búscalo. Pero ora. Entrégate a Él completamente. Deja que Dios guíe tu vida. Deja que Dios se encargue y también tome tus problemas. Deja de cargarlos tú. Iglesia, este es el mensaje de Dios para ti el día de hoy. Sí, Dios tiene planes de bien y no de mal. En medio de lo que estás viviendo, yo no sé qué estás viviendo, pero en medio de lo que estás viviendo, Dios tiene planes de bien y no de mal. Pero busca a Dios en oración y busca a Dios aquí en su palabra. Y entonces nuevamente, así como el domingo pasado yo te invitaba, quiero hacer una nueva invitación otra vez. Dios ha sido fiel y Dios seguirá siendo fiel. ¿Por qué no tomamos la decisión el día de hoy de entregar nuestras vidas a Dios, de buscar a Dios en oración, de buscar a Dios en su palabra todos los días de nuestra vida, comenzando en este año? Que este sea uno de los propósitos de Año Nuevo. Como ya lo decíamos, que parte de tus propósitos sea: yo quiero buscar a Dios, yo quiero acercarme más, quiero conocerte más, yo quiero entregarte todo a ti. Entonces, ¿quién quiere tomar esta decisión junto conmigo? Yo ya estoy de pie.